Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta noche, por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, permite que podamos entender toda esta palabra. Y, Señor, que al salir de aquí nuestra vida haya cambiado, nuestra percepción respecto de ti haya cambiado y nuestro conocimiento de la palabra haya sido ampliado. Señor, bendícenos, bendice a cada hermano que está aquí, bendice a los que nos ven a través de Facebook y de YouTube y bendice también a los que están, Señor, en el WhatsApp. Dios mío, esta noche predicamos tu palabra, hablamos tu palabra para alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, llegamos a Juan capítulo 8. Me mandaron un video de un japonés. De repente ustedes lo han visto, es un japonés mexicano. Y este japonés está conversando con alguien en la televisión y el de la televisión le está consultando cosas. Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue que el japonés dijo, nosotros los latinos, porque él se incluye entre los latinos, hacemos huelga dejando de trabajar. Le pregunta qué diferencia hay entre los japoneses y los latinos. Entonces le dice, los latinos hacemos huelga dejando de trabajar. Los japoneses hacen huelga trabajando más, se ponen una cinta indicando que están en huelga y cuando hacen un pliego de peticiones, en realidad no es pliego de peticiones, hacen un pliego de ofrecimiento. Así es que ellos consiguen las cosas que consiguen de sus jefes. Y él le dice, es interesante porque el gran problema de los latinos es que somos centrados en nosotros mismos. El gran problema de los latinos es que nos hemos acostumbrado no a dar, nos hemos acostumbrado solo a pedir. Y somos pedigüeños por naturaleza. Entonces, miren, piensen en esto. Un japonés cuando va a la iglesia, al templo, el japonés no va a pedir, el japonés va a agradecer y a dar. Sin embargo, un latino, sea cual fuera la religión a la que va, si va a la católica, va a pedirle a la virgencita que le dé y que lo ayude y que lo y que le... Y todo está centrado en él. Y cuando va a la otra iglesia también, sea cual fuera la iglesia donde va a buscar a Dios para pedirle algo. El gran problema es ese. Y yo creo que el japonés tiene mucha razón. Y aunque podría hablar respecto de en todas las áreas de la vida, esta noche me gustaría que meditemos en esta palabra pensando en cómo es nuestra relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Dios está centrada en qué. ¿Verdaderamente somos gente que cultiva una relación con Dios? ¿O en realidad somos religiosos? ¿Saben? La religiosidad lleva a perdición. Yo no quiero ser religioso, yo no sé usted, pero yo llevo años peleando para no ser religioso. ¿Sabe cuál es el problema del religioso? El religioso está centrado en sí mismo, el religioso le importa solo él, el religioso es hipócrita, el religioso es juzgador, el religioso no entiende, el religioso no ve, él solamente es religioso. Y ese es el problema que podemos ver aquí en el capítulo 8. Fíjense que podríamos hacernos una pregunta, o sea, ¿qué peligros tiene la religiosidad? ¿Qué peligros conlleva la religiosidad? Y el primero está entre el versículo 1 y el versículo 11. Y es que el ser religioso conlleva el peligro de convertirnos en jueces o fiscales corruptos. En jueces o fiscales que juzgan o acusan de una manera corrompida. Y Jesús, eso es lo que les muestra en estos versículos. Mire cómo dice, y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, hágame un favor, dígame quiénes eran los escribas y los fariseos. Eran no otra cosa que los religiosos de la época.
Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? O sea, ellos vienen perversamente a tratar de corromper el juicio de aquel maestro que estaba enseñando diferente a ellos. ¿Sabe qué ellos querían? Ellos querían que Jesús la absuelva y decir: a ver, apaña el pecado. O querían que la condene y decir: pero ¿cómo es que perdona pecados? Ellos le ponían una disyuntiva al Señor. De hecho, ellos querían que la condene. Pero fíjese lo terrible de cuando somos jueces o fiscales corruptos. Porque ellos traen a la mujer. Pero ¿por qué no trajeron al hombre? ¿Ya pensó? Mire, ellos habían mal usado la ley. Ellos habían malinterpretado la ley. Y ellos habían acomodado la ley de manera que les favorezca a ellos. Sí, era una sociedad machista, por cierto. Era una sociedad machista. Y malinterpretando la palabra de Dios, malinterpretando lo que Dios dijo acerca de que el hombre es cabeza del hogar, etcétera, etcétera. Ellos hacían unos desmanes amparados por la religión, hermanos, que dejaban a la mujer cuando les daba la gana, hacían lo que les daba la gana con ella. Si era sorprendida en adulterio, la apedreaban, el hombre quedaba libre e ileso y podía conseguirse otra mujer. ¿No les parece injusto eso? ¿No les parece corrupta esa manera de juzgar? Ellos venían a que esta mujer sea apedreada y que Jesús sea el que la apedree. Ellos estaban plenamente convencidos que tenían la potestad de juzgarla. Mire, mi amado, entiéndame esto: el que usted conozca la Biblia no le da potestad de juzgar condenatoriamente a nadie. ¿Qué dije yo? ¿Los cristianos juzgamos? Sí. ¿Debemos juzgar? Sí. Pero debemos juzgar no como los fariseos. Debemos juzgar en la actitud correcta. ¿Sabe cuál es el problema de cuando usted es religioso? Usted no consigue entender, si usted vive religiosamente, usted no sabe hacer distinción entre luz y tiniebla, no sabe. Y hay una confusión y lo que a usted le parece luz, aunque sea tiniebla, para usted va a ser luz, y amparado en su religión usted lo va a hacer. Le doy un ejemplo. ¿Sabe qué debe hacer un musulmán para convertirse o para asegurarse la salvación? ¿Saben algo de eso? ¿Han oído? Es una de las religiones más fuertes que hay en el mundo ahorita. ¿Sabe qué tienen que hacer? Simple y sencillamente matar a un cristiano. Y Alá los estará esperando gozoso allá porque mataron a un cristiano. ¿Puede creer? Ningún ser humano en el nombre de ningún Dios debería quitarle la vida a otro ser humano. Ninguno. No tenemos esa potestad. No tenemos. Pero estos eran corruptos, entonces querían matarla como de lugar. Para ellos era que la maten. ¿Sabéis qué? Es que da rabia lo que le ha hecho a su marido. Da rabia. Es impresionante. ¿Cómo se va a meter con el marido de otra? Es impresionante que la maten. Y cuando te hablo así, muchas veces pienso en la actitud que tenemos nosotros. Porque muchas veces nosotros juzgamos al que cayó de ese modo. Y odiamos y aborrecemos. Y maldecimos. Y despreciamos. Y tomamos la ley de una manera tal, o tomamos la palabra de una manera tal, que se convierte en una ley que la usamos para nuestro propio beneficio, o para nuestros propios intereses, o para nuestros oscuros pensamientos. Ellos querían que Jesús la condene, ellos estaban plenamente convencidos de que ellos tenían potestad de juzgarla y condenarla. Es súper interesante lo que Jesús hace, porque los trae, con solo una frase, los trae a la realidad de ellos.
Y esa frase debieras aplicarla a tu vida y debiera yo aplicarla a mi vida en el momento en que empezamos a juzgar a las otras personas condenatoriamente. No, que va a ser cristiano este. No, que va a ser cristiano esta. No, esa no sirve para nada. No, es tú. ¿Y quién te dio la facultad de decidir quién es de Dios y quién no es de Dios? ¿Quién te dio esa facultad? Oye, no corten la cizaña porque cuidado que por cortar cizaña corten trigo. ¿Ya pensaron? ¿Se imagina la cantidad de trigo que se cortó en la Inquisición? ¿Se imagina? Haciendo su servicio a Satanás en lugar de servir al Dios vivo, destruyendo en lugar de salvar. Me gusta mucho la actitud de Jesús, porque Jesús no la condenó. ¿Sabe lo que Jesús hizo? La confrontó con su pecado. ¿Debemos confrontar a la gente con su pecado? Claro que sí. Y debemos pedir sabiduría a Dios para hacerlo de manera que no destruyamos, sino que edifiquemos, de manera que no matemos, sino que salvemos, que demos vida. Pero sí debemos avisarle su pecado a las personas. Cuando el evangelio se basa solo en yo puedo, yo soy cabeza, yo tengo el poder, está totalmente errado y es una tergiversación de la palabra. Pero cuando el evangelio se trata solo de condenación y no se muestra la salvación, también estamos predicando de una manera hereje. Porque confrontamos a las personas con su pecado a través de la palabra, no para condenarlos para muerte, sino para salvarlos, para llevarlos a arrepentimiento, para que ellos mismos renuncien a su vida y decidan entregársela al Señor Jesucristo. Hermanos amados, predicamos salvación, no predicamos perdición. Entonces no nos convirtamos en la tiniebla mal llamada luz de este tiempo, sino de verdad seamos la luz de este mundo. Una cosa súper interesante es que ellos estaban muy confiados en su religión y por causa de estar confiados en su religión, ellos no miraban que ellos eran de lo más pecador de la época. Y a veces nos pasa eso. A veces porque cantamos o tocamos, nos sentimos con la potestad de juzgar al otro. A veces porque predicamos nos creemos más que los demás y los miramos y empezamos a juzgar. A veces porque somos diáconos. A veces por el simple hecho de que venimos a orar nos creemos más que los demás. Hermanos, saben, el servicio al Señor debe traer nuestro corazón a humildad. Y humildad para con Dios y humildad también para con nuestros hermanos. ¿Está aquí? ¿Cómo es usted? Analícese un poquito. ¿Cómo es usted al juzgar? ¿Es como un religioso? ¿O es como una persona salva? Fíjese que al ser usted religioso, corre el peligro de juzgar de la manera errada. No solo su juicio es corrupto, sino que su juicio es errado. Mire, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dieron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. El religioso juzga según la carne. ¿Qué es la carne? El que me diga eso puede irse antes. ¿Qué es la carne? Puede irse, mi amada. Sentimientos, sensaciones y emociones. Juzgo por lo que siento. Yo siento que esta persona no debería estar aquí. Yo siento que porque me hicieron daño, no me junto con ellos. Es que me dio tanta rabia que maldije. ¿Juzgaste en la carne? Me emocioné de ver la injusticia que estaban haciendo y por causa de esa injusticia yo tuve que hacer justicia y me equivoqué. Hermano amado,
No juzguemos según la carne. No juzguemos según la carne. Otra vez, fíjense que cuando nosotros tenemos que juzgar algo, cualquier situación que sea, nosotros tenemos que hacerlo no de la manera del religioso, que es según lo que siente, lo que está viviendo, su vivencia, etc. No, nosotros juzgamos como espirituales. Vénganse un ratito a Primera de Corintios. Capítulo 2, versículo 14. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural es el que se guía por lo natural humano. Entonces él se guía por lo que siente, también se guía por lo que ve, por lo que toca. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, no algunas, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ya vio? Es que la manera de juzgar, para no ser juzgado por nadie, es juzgar del modo espiritual. Fíjense, dice el Señor, oye, cuando tu hermano tenga un pleito contra vos, cuando tu hermano tenga alguna bronquita con vos, cuando tu hermano te haya hecho algo, anda y reprendelo a tu hermano estando vos y él solos. Vamos a suponer que Alison me hizo daño, se comió un chocolate que era mío. Entonces voy a ir y le voy a decir, Alison, no me gustó que te comas mi chocolate, me molestó mucho porque ese chocolate era mío. Me hayas pedido la mitad y yo te iba a dar la tercera parte. Me hayas pedido y yo te invitaba, pero no me gustó lo que hiciste. Ese es el modo espiritual. No estoy yendo a pelear, no estoy yendo a destruirla, estoy yendo a decirle que me molestó lo que me hizo, solo eso. Y de paso le voy a decir, ¿sabes qué, Alison? Perdóname porque me he enojado tanto con vos que he pensado 1000 cosas. ¿Les pasó alguna vez? ¿Alguna vez les hicieron algo y ustedes pensaron lo peor de lo peor? Qué bellos son ustedes. Yo, hermanos, a mí cuando me han hecho cosas, todavía cuando me hacen cosas, yo tengo que refrenarme y tengo que empezar a pensar lo bueno, porque si no mi corazón se llena de maldad. Ustedes son unos santos benditos de Jehová. Realmente me avergüenza estar aquí esta noche. Creo que debo bajarme y algunos de ustedes tienen que venir acá porque, oye, increíble, hermano. Pero en mi caso, yo soy así. Cuando alguien me hace algo y me enojo, y entonces necesito correr al Señor y decirle, Señor, ayúdame porque tengo ganas de matar, Señor. Tengo ganas de abrirle el pecho y morderle el corazón hasta que sangre. No, eso no es tanto. Pero ¿saben qué, mis amados? El asunto es que cuando juzgo por lo que siento, mi juicio no será correcto. Para los fariseos, Jesús era un estorbo. Escucha, para el religioso Jesús es un estorbo. Siempre estorba. Entonces, corremos el peligro de juzgar como terrenales siendo celestiales. Hola, ¿están aquí? ¿Usted sabe que usted es celestial? ¿Cuántos saben que son celestiales en serio? ¿Cuántos creen que tienen ciudadanía celestial? Miren, cosa chincha ir a Estados Unidos, ¿no ves? Hay que ir a pedir visa y no sabes si te la van a dar. A Europa lo mismo. Llevas tus papeles, no sabes si te van a dar. Pero estar en Bolivia, usted en cualquier parte de Bolivia saca su carnet de identidad y ¿qué pasa? Es reconocido como boliviano, ¿verdad? Tiene los derechos de un boliviano. ¿Es así o no es así? Bueno, escuche, usted es ciudadano celestial. Y la muestra de que usted es ciudadano celestial es usted mismo.
En usted hay un sello. A mí para el viaje que voy a hacer el 26 me han puesto un sello en el pasaporte. Este hombre puede viajar, etc. Bueno, para ir al cielo hay un sello. Ese sello se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros ya no militamos según esta tierra. Nuestro juicio ya no puede ser según esta tierra. Ya no podemos juzgar las cosas naturalmente. Necesitamos juzgar las cosas espiritualmente. Escuche, si usted entiende esto, y clamo para que usted entienda esto, esté donde esté, en cualquier parte de la tierra que usted esté, clamo para que usted entienda esto, porque si usted entiende esto, usted va a poder perdonar. Usted va a poder amar. Usted va a poder salvar. Usted va a poder edificar. Usted va a poder pasar por encima del error de la persona, considerando que usted al estar en esta tierra y al estar todavía en esta carne, está sujeto a pasiones, huyendo de pasiones. Y juzgará en la actitud correcta. El gran peligro de la religiosidad es que nos va a llevar a juzgar del modo incorrecto. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Les hago una pregunta. ¿Usted sabe de dónde viene y a dónde va? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen? De Porongo. Yo nací en Porongo. Yo nací en Cotoca. Yo soy brasileira. ¿Saben cuál es nuestro comienzo? ¿Y cuál es nuestro comienzo, Paolo? ¿Y ese comienzo comienza ahí o ya había comenzado antes? Entonces, ¿cuál es nuestro comienzo? El comienzo fue revelado a Juan. Yo soy el Alfa y soy el Omega. ¿Dónde es nuestro comienzo? ¿Dónde comenzamos nosotros? En Cristo. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que hay creado fue creado. Entonces tu comienzo es en Cristo. ¿Cuántos creen que su comienzo es en Cristo? ¿Y por qué sigues juzgando como si procedieras de Adán? No, es que yo veo aquí que este asunto está malo y yo quiero contarle. Venga, hermano, le voy a contar a usted un asunto porque he visto acá. Hermano, eso es totalmente carnal. Totalmente carnal. ¿Se enteró de algo? Se desespera por contarlo. Cuénteselo a Dios. Tírese de rodillas. Ore por la persona. Hola. ¿Están aquí todavía? Yo sé de dónde he venido. ¿Usted sabe de dónde ha venido? Si entonces sabe de dónde ha venido, haga las obras de su Padre, viva las obras de su Padre. A eso ha sido usted llamado y a eso he sido yo llamado. Y juzgue como su Padre juzga, porque Él es Dios de misericordia, de gracia y de amor incondicional. Y eso tiene que haber en tu corazón y el mío en el momento de juzgar alguna cosa. Se me parte el corazón cuando veo cristianos que dicen, se va a ir al infierno ese Evo Morales, lo odio, ¿cómo no lo matan al indio? ¿Por qué? Porque él no ama a Dios. ¿No te gustaría mejor que Dios le toque el corazón como te tocó a vos y él empiece a creer de la manera que vos crees? ¿No sería mejor esa? ¿No sería mejor que el vicepresidente, en lugar de decir, yo no creo en Dios, soy comunista, no sé qué, marxista, no sé qué, pueda conocer el gozo maravilloso de ser salvo? ¿No te gustaría? Quiero decirte que si no te gustaría, debes revisar de qué espíritu sos. Necesitas revisar de qué espíritu sos. Yo sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Cualquier hijo de Dios sabe que está de paso en esta tierra. Entonces lo que juzga, lo juzga para eternidad. Si yo veo a mi hermano caer en pecado, no lo voy a juzgar con juicio de esta tierra. El juicio de esta tierra destruye, el juicio de esta tierra hace injusticia. No, lo voy a juzgar con juicio celestial. Y el juicio celestial salva. Yo no vine a condenar, dijo el Señor. Yo vine a salvar. Mi palabra los condenará en el día postrero.
Así que es importante que entendamos, ¿soy del cielo o de la tierra? Primero, ¿soy luz o soy tiniebla? Segundo, ¿soy del cielo o de la tierra? Tercera cosa, debo revisar cómo pienso. Fíjense que dice todavía, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Hay gente que usa solamente esa parte del versículo. Y el Señor no juzga a nadie. Claro que juzga, pero si lo juzga, el juicio es verdadero. Si nosotros juzgamos a alguien, debemos juzgar con juicio verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Cuál es la manera de juzgar? Basado en esto, la manera de juzgar es juzgar dependiendo de nuestro Señor. Si soy ciudadano del cielo, mi juicio es del cielo, ¿de dónde debe venir el veredicto de mi juicio? Del cielo. Simple, ¿verdad? Entonces eso me muestra a mí una cosa, aún para juzgar necesito depender de Dios. ¿Cómo dependo de Dios? A través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Miren, versículo 18 dice, 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el tiempo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Mire, ellos juzgaban según la carne, ellos tenían el entendimiento entenebrecido por causa de su religiosidad, y a pesar de que Jesús los confrontaba, ellos no podían hacerle nada. Esto me dice a mí una cosa, cuando no soy un religioso y cuando mi juicio es correcto, yo puedo hablar y confrontar el pecado y no me harán nada. Pero ¿sabe por cuál es la razón? La razón es que juzgaré con el juicio correcto. Los cristianos juzgamos el pecado y confrontamos al hombre con su pecado para salvación. ¿Está aquí? Entonces cuando usted dice, sacudo el polvo de mis pies y no te hablo más, hijo del diablo, usted está errado. Usted está errado. Porque mientras usted pueda decir, hoy hay esperanza, y esa esperanza no es solo para usted, también es para el otro. No se canse de hacer el bien porque a su tiempo usted segará. Amén. Entonces, corremos el peligro, hermanos amados, de juzgar de la manera errada. Pero además de eso, corremos el peligro de que nuestra mente empiece a centrarse en lo terrenal. Miren lo que dice en el versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. El pensamiento de ellos era terrenal. Ellos pensaban solo en lo de la tierra. Se va a dar cuenta que la mayoría de los hombres se pelean por cosas de esta tierra. Se va a dar cuenta que la mayoría de los cristianos juzga por cosas de esta tierra. Se va a dar cuenta que la mayoría de los religiosos, cristianos religiosos, mal llamados cristianos, juzgan por sentimientos de esta tierra, por emociones de esta tierra, por cosas que ven en esta tierra. Pero los que son espirituales juzgan según el cielo. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Cómo ven? ¿Cómo estamos viendo? ¿Cuál es tu percepción de la vida? ¿Tu percepción es nazco, crezco, me reproduzco y muero? ¿Esa es tu percepción de la vida? ¿Tu percepción es, bueno, el día que me muera se acabó todo? ¿Cuál es tu percepción de la vida? ¿O has entendido verdaderamente que esto no es ni el principio de la eternidad? Esto que estamos viviendo es súper pasajero, hermano. Es súper pasajero. 70, 80 años, 90 años, 100 años algunos, 106 la mamá del pastor, ya 106 meses. Pero no llegan mucho más lejos que eso.
Pero cuando mueren, ahí comienza de verdad la eternidad. Ahí salen del tiempo cronos y entran en el tiempo eterno. ¿Cómo pensamos? ¿Como terrenales? Ellos no entendían las cosas celestiales, no entendían a Jesús porque Jesús era del cielo, no reconocían a Jesús porque Jesús era del cielo. Muchas veces nosotros como cristianos no reconocemos, por ejemplo, el cristiano hoy en día no reconoce que de Dios puede venirle un mal para su bien. No reconoce. ¡Qué desgracia, me enfermé! Si te pones a mirar como espiritual, de acá a un tiempo te vas a dar cuenta que esa enfermedad fue para tu bien. ¡Qué desgracia, caí en quiebra! Descubrirás que esa quiebra fue por tu bien. Es peligroso pensar como terrenales, mis hermanos, es peligroso. Tendemos a rápidamente desanimarnos. Ahora fíjense lo que acontece aquí. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que les hablaba del Padre, yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Sabe lo que iba a pasar? Cuando ellos levantaron al Hijo, lo levantaron en la cruz, lo mataron en la cruz del Calvario. Y Jesús estaba diciendo: es necesario que yo muera para que se entienda el pensamiento celestial. ¿Usted cree que los judíos no entendieron cuando se oyó de la resurrección? ¿Ustedes creen que los judíos no entendieron que, oye, le pelamos? ¿Asesinamos al Hijo de Dios? Escuche, solamente cuando usted ve la cruz, usted puede entender lo celestial. Solamente cuando usted ve la cruz. Por cierto, ¿ha visto la cruz? ¿Usted entiende la cruz? ¿Usted sabe la cruz? ¿Usted sabe lo que pasó en la cruz? ¿Usted vive lo que pasó en la cruz? ¿Usted entiende que con Cristo está usted juntamente crucificado? ¿Lo entiende? ¿Lo vive? Voy a empezar como la publicidad, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Solo cuando usted ve la cruz, usted puede entender lo celestial, mi amado. Y el ver la cruz no es solamente decir: ay, de bella la cruz, y pusieron una aquí media echada, boninga la cruz. No es eso. Ver la cruz significa: estoy ahí. Estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es ver la cruz. ¿Has visto la cruz? Cuando te afrentan, ¿lo enfrentas como celestial o como carnal? ¿Lo enfrentas como luz o como tinieblas? ¿Eres de los que arrebatan el reino de los cielos con violencia o eres de los que hacen violencia al infierno siendo pacificador como te mandó tu Señor? Pregunto. ¿Sabe cuál es el otro problema? El otro peligro. El otro peligro es que por vivir una vida religiosa y por tener un pensamiento religioso, no entendemos la palabra. No entendemos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay mucha gente que ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero no es discípulo, porque no creen en toda la palabra. Creen solo las partes que a ellos les conviene. Los religiosos solo creen lo que les conviene. Fíjese usted, hay personas que creen que el Señor los puede sanar y los puede salvar, pero no creen que el Señor puede manejar sus finanzas. Y entonces ellos se hacen rapiñosos y andan buscando de dónde sacar y cómo saco, y andan tristes porque no tienen plata para mañana y tienen unos pesos y los esconden, los escatiman porque tienen miedo de no tener para mañana, y eso es falta de fe, porque Dios jamás te dejará con hambre, a menos que sea necesario que ayune. Pero hermano, es impresionante cómo hay cantidad de gente que no cree en la palabra. Cuando les hacen daño, ellos
Para ellos toda la palabra es verdad, pero la palabra que dice mía es la venganza no es para ellos. Entonces ellos sí o sí quieren vengarse. Sí o sí. No, esta yo no la perdono. Pero déjalo en manos de Dios. No, es que Dios es demasiado bueno. Y esta a mí me la pagan. No, Dios no es demasiado bueno. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, así dice la palabra. Hermano, ¿hasta cuándo te vas a amargar el alma buscando venganza? A vos te digo. No, es que lo que él me hizo no tiene perdón, lo que ella me hizo no tiene perdón. ¿Hasta cuándo vas a estar odiando a tu mujer que te dejó? ¿Hasta cuándo vas a estar odiando a tu mujer que te fue infiel o a tu marido que te fue infiel? ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Por qué no pones eso en manos de Dios de una vez? ¿Hasta cuándo vas a estar odiando a ese que te debe plata y no te paga? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué dejas que tu corazón se llene de esas cosas? ¿Hasta cuándo vas a estar sin perdonar a tus padres que te fallaron? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y renegando y amargándote porque tus padres te fallaron, porque no fueron lo que esperabas o porque no te dieron lo que vos esperabas. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no dejas las cosas en las manos de Dios? ¿Por qué solo crees una parte de la palabra y la otra no? Oye, si ustedes de verdad permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay un asunto y es que podemos ser libres o esclavos. Y lo que verdaderamente nos hace libres es la palabra. Mostrarme una persona que odia y es libre a través de la palabra. Mostrarme una persona que se autoconmisera. ¿Sabes lo que es autoconmiserarse, no? Pobrecito, a mí nadie me quiere. A mí todos me odian. Yo nací para paria. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Es que a mí siempre me dejaron para de último. Hasta el pastor no me atiende. Yo creí que en la iglesia, porque en la iglesia Jesús es amor, el pastor me iba a atender todas las veces que a mí me dé la gana para hablar mis burreras y no me oye. Hermano, ¿por qué no te apoyas en el Señor? ¿Por qué no te apoyas en la palabra del Señor? Y empezamos ya a entender, oye, para un ratito, quien gobierna es Dios, quien hace las cosas es Dios. Le respondieron, ¡ja! Linajes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fíjense el terrible engaño de la religión. ¿Dónde estaban ellos? Pregunto, ¿dónde estaban ellos? ¿Sabe dónde estaban ellos? Bajo el poder de Roma. Eran esclavos de Roma. Eran cautivos de Roma. Eran conquistados por Roma. Nosotros no somos esclavos. ¿Ya vio? Ahora, Jesús no estaba hablando de lo físico, Jesús estaba hablando de lo espiritual. Jesús estaba hablando de la libertad que tenemos los que creemos en Dios del pecado. Porque si te tengo que ser honesto, el problema tuyo no es tu suegra, el problema tuyo no es tu carácter, el problema tuyo no es tu mujer, tu marido, tus padres, no es eso. O tu jefe que te estafa. No, ese no es tu problema. Tu problema es tu pecado. ¿Qué dije yo? Sí. Tu problema es tu pecado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nos vamos y nos metemos a la palabra y empezamos a buscar al Dios de la palabra y conocemos al Dios de la palabra y conocemos al Salvador de la palabra, ¿saben lo que pasa? Somos confrontados con nuestro pecado y somos libres de nuestro pecado. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí. Pero si sois guiados por el Espíritu, manifiestas son las obras de la carne. Cuando leo la palabra, cuando vivo la palabra, cuando entiendo la palabra, se va a manifestar lo carnal que yo soy. ¿Está aquí todavía? Es necesario entender la palabra. La palabra fue escrita para ti. Esta noche la estoy predicando para ti. No es para otro. ¿Por qué pensás en otra persona que no está aquí? Es para ti esta palabra. Jamás hemos sido esclavos. El religioso no entiende que él es esclavo de su pecado. El religioso no entiende que él es esclavo de sentimientos, sensaciones y emociones. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra hasta los huesos
y los tuétanos, dice, y divide el alma y el espíritu. Y aunque hay quienes enseñan que solamente hay cuerpo y espíritu y no hay alma, y que no somos tripartitos, bueno, como quieran llamarle a los sentimientos, sensaciones y emociones, hermanos amados, la palabra nos hace ir por encima de los sentimientos, sensaciones y emociones y nos hace caminar en el espíritu. Gracias por ese amén, no se peleen uno por uno. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dios los está confrontando con ellos mismos. Oye, son pecadores, ustedes se están equivocando. Ustedes por mirar lo humano no entienden lo espiritual. Ustedes son esclavos del pecado. Fíjense otra cosa, Jesús les mostró que Él era el libertador, pero no lo entendieron tampoco. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Lo terrible de la religión. Jesús ya los está llevando al punto en que les está diciendo, ustedes en el nombre del Señor se están yendo al infierno. Y esto me confronta más todavía. Hermanos, si nosotros como cristianos nos estamos yendo al infierno, ¿cuál no será el destino del que no conoce a Dios? Si los encargados de salvar al mundo estamos condenando y juzgando en la actitud incorrecta, ¿qué esperanza hay para el mundo? ¿Ya pensó? Ahora, ellos pensaban que la salvación se trataba de herencia, linaje o posición. O sea, hello, Jesús, estás hablando con los que conocen la ley. Estás hablando con sacerdotes, saduceos, escribas, fariseos. Estás hablando con la gente top de la iglesia de tu tiempo. Ubícate, Jesús. No, mejor ubíquense ustedes. Eso es lo que está pasando aquí. Fíjense que respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. O sea, hello, la herencia de Abraham somos nosotros. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué les está diciendo? Abraham no anduvo por vista, anduvo por fe. Abraham no actuó por sí mismo, Abraham dependió de Dios. Y las veces que Abraham actuó por sí mismo, se equivocó, falló, le fue mal. Pero tuvo una cualidad, Abraham, siempre se volvió a Dios. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Sabe qué le están diciendo? Tu padre es el soldado desconocido, Jesús. Todos sabemos que tu madre se embarazó en soltera. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Fíjense, por la religiosidad, por la actitud humana, por la actitud terrenal, ellos no podían entender lo espiritual y no podían descubrir que a simple vista para ellos era un hijo de fornicación, era el Hijo de Dios. ¿Ya pensó? Y luego dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ah, qué enseñanza maravillosa, no huyan cobardes. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes son hijos de Dios, no odian, aman, no desean la muerte, desean la salvación. ¿Aló? Fíjense, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Te hago una pregunta, ¿de dónde viene el que está a tu lado? ¿Cuántos creen que el que está a su lado viene de Dios? Levanten la mano. Entonces, ámelo, edifíquelo, sálvelo, levántelo, ayúdelo, sopórtelo, acompáñelo, vaya con él, soporte, pase por alto la ofensa, pase por alto la afrenta, esfuércese, destruya sus sentimientos y ámelo, póngalo en el lugar que estaba antes. Sabía que no iba a escuchar ni un amén. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Ya vio? El que ama desea la vida del otro, no desea la muerte del otro. Que se muera el indio, no, que no se muera. Ojalá Dios le dé el precioso regalo de creer.
Ojalá se salve. Ojalá Dios hiciese el milagro maravilloso de que todo el gabinete se convierta. No lo odiamos, lo amamos y lo bendecimos. Pero ¿cómo va a amar si él odia a Cristo? Odia a Cristo porque no conoce. Pero yo que conozco a Cristo sé que Cristo lo ama a él. Dio su vida también por él. ¿Qué va a dar su vida por el Colla? Claro que dio. Si dio su vida por vos, ¿por qué no la va a dar por el presidente? Pregunto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Hermano, cristianos que juzgan a otros, pero que arreglan su vida con mentira. Y luego dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque digo la verdad no me creéis. Y me gusta esta actitud de Jesús. Y ojalá pudiéramos decirle esto nosotros a alguien. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Qué lindo que es estar bien con Dios, ¿sí o no? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire, por mirar lo humano no entendían lo espiritual. Jesús les mostró que ellos eran esclavos del pecado. Jesús les avisó que Él era el libertador, pero no lo entendieron. Ellos pensaban que se trataba de herencia, de linaje o de posición. Jesús les mostró que se trata de naturaleza. O soy del cielo o soy del infierno. O soy de Dios o soy del diablo. No hay medias tintas. No puedo estar en un punto intermedio. No puedo tener vacaciones. Los cristianos no tienen vacaciones. Una cosa interesante que Él le dice, ustedes no pueden hacer. Y les muestra que ellos no podían hacer porque ellos no podían oír. Y no podían oír porque no tenían oído. Muchos de ustedes están aquí sentados, aburridos, esperando que esto se acabe porque no tienen oído. ¿Sabe por qué no podían hacer? Porque no querían hacer. ¿Sabe por qué no podían oír? Porque no querían oír. Porque sus corazones no estaban predispuestos. El religioso no tiene el corazón predispuesto para Dios. El religioso tiene el corazón predispuesto para sí mismo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Yo pues he sido fiel al Señor toda mi vida. Yo pues le vengo sirviendo años de años. Yo soy una persona que desde que conoció al Señor me dejé todo y le sigo. Ah, sí. Deja de echarte flores. Dale la gloria al que merece gloria. Se llama Jesucristo. Él murió por ti. Él es el Hijo de Dios. Nunca se trató de ti. No podían oír porque no querían oír. No predisponían sus corazones. Estaban centrados en ellos mismos. Es interesante porque dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre. Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. No importa que los demás te deshonren, tú honra a Dios, de eso se trata. Lo están deshonrando a Él. Él podría decir, no quiero, no voy a morir. Por esta gente que no me agrada, no voy a morir. Pero ¿saben lo que Él está haciendo? Está diciendo, no, Padre, no se trata de lo que ellos me hagan o de mí, se trata de tu gloria. Así que yo voy a hacer aquello que tú me mandaste a hacer. Entonces los judíos le dieron, dice en el 51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dieron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Otra vez ellos están pensando en lo terrenal. Jesús está hablando de eternidad. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? ¿Sabes lo que están haciendo? Es lógico. El ser humano se maneja por lógica, pero la fe no es lógica, la fe es creer aunque no vea, aunque sea ilógico lo que estoy haciendo. ¿Cómo me va a decir usted que es lógico que yo voy a ir a hablar con alguien que me ha hecho daño y le voy a pedir perdón y con eso voy a sanar su corazón y el mío? Es ilógico. Pero Dios, lo de Dios es ilógico para el hombre, es locura. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Está diciendo, ¿saben qué, chicos? Que Dios defina quién es de quién.
Les voy avisando que mi Padre me glorifica. Qué lindo poder decir eso, ¿no? ¿Cuántos saben que estamos siendo glorificados? ¿Cuántos saben que cada cosa que nos pasa en la vida es glorificándonos? ¿Cuántos saben que cada cosa que vivimos trae un cada vez mayor peso de gloria a nuestras vidas? ¿Cuántos saben de eso? ¿Usted sabe de eso? ¿Usted vive en función de eso? ¿O usted todavía sigue quejándose de su realidad, de ay, que no tengo lo que quisiera, que todos me fallan? ¿Cuál es su actitud? ¿Es un religioso fariseo o es de verdad un hijo de Dios? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo que Abraham fue, antes que Abraham fuese, yo soy. Quiero que mire una cosa. Desde el principio hasta el final de la charla, Jesús ha hablado la verdad. Desde el principio hasta el final de la charla, Jesús no los ha condenado, los ha llevado con su palabra a autoescudriñarse. Eso es lo que ha hecho el Señor esta noche con nosotros. Yo no sé a usted, pero yo me estoy escudriñando bárbaramente y me doy cuenta que todavía fallo. Ahora fíjese, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Se escondió y salió del templo por en medio de ellos. ¿Cómo puedo esconderme y salir por en medio de la gente? ¿Cómo? El que me diga eso se va. Lo cantamos, ¿no? Escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura. Mi vida en Dios está muy bien. ¿Usted lo entendió? ¿Usted sabe que usted es guardado en esta tierra? ¿Usted sabe que para usted no hay muerte prematura? ¿Usted va a morir el día que Dios decidió que usted muera? ¿Usted sabe? ¿Y usted sabe que si usted tiene 20 años y se muriese hoy, se graduó primero? ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe que el diablo y la muerte podían intentar hacerle daño al quererlo matar, pero le hacen un favor? ¿Usted sabe de eso? Eso es lo que pasó. ¿Por qué Jesús estaba? ¿Dónde se escondió Jesús para pasar por en medio de ellos? Hermano, no hay cosa más maravillosa que decir, Padre, me toca una situación terrible, una historia terrible, pero Señor, mi vida está en tus manos. Señor, guíame, guía mis pasos. Y el Señor te va a hacer pasar por entre tus enemigos y nadie te va a poder tocar, aunque tenga la herramienta en la mano para destruirte. Jesús pasó por en medio de ellos sin que ellos le puedan hacer nada. 4 cosas vimos esta noche. Necesitamos apartarnos de toda religiosidad, porque la religiosidad conlleva por lo menos 4 peligros de acuerdo a este párrafo. El primero es que podemos convertirnos en jueces o fiscales corruptos. El segundo es que podemos juzgar de la manera errada. El tercero es que podemos pensar, razonar como terrenales. Y el cuarto es que no podamos entender la palabra. Mis hermanos, la vida cristiana se trata de ya no vivo yo. Hágame un favor y dígale al que está a su lado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Amén. ¿Oramos? Póngase de pie, cierre sus ojitos ahí donde está. Aproveche de despertar si ya lo tenía yo adormecido. Padre, en esta noche predisponemos nuestro corazón, Señor, a que tú hagas real esta palabra en nosotros y que nosotros no seamos los fariseos de este siglo. Que nosotros no seamos los religiosos de esta época. Que nosotros no seamos los hipócritas de esta época. Señor, que aunque nos llamen hipócritas, nosotros en verdad seamos reales. Cristianos de verdad, cristianos que perdonan, cristianos que aman, cristianos que salvan, cristianos que honran, cristianos que son de la luz, cristianos que no viven en tinieblas, cristianos que son de verdad ciudadanos del cielo, no están centrados en lo de esta tierra, ni viven según los parámetros de esta tierra. Señor, haznos entender estas cosas y haznos vivir estas cosas. Padre, clamamos para que esta palabra se haga real en nosotros y clamamos para que, Señor, cuando leamos la palabra, podamos entenderla y vivirla, porque somos hijos tuyos, hijos de luz. Señor, muchas gracias. En nombre del Señor Jesucristo. Amén.